Welcome to my channel. ¿Quieren una parte de mi nueva casa? Dije con una ironía que ellos no supieron detectar. Pues quédense con ella para ustedes. Le tiré las llaves a Clara. Cayeron justo frente a sus pies y ella las recogió del piso con una velocidad que me sorprendió. Parecía temer que yo cambiara de opinión en cualquier segundo. Junto con las llaves, puse sobre la mesa la hoja con la dirección escrita a mano. Clara la tomó con sus dos manos, la leyó completa, y cuando terminó su rostro se iluminó con una satisfacción que no intentó disimular. Sonrió. Esa sonrisa amplia y triunfante que había estado guardando durante meses. Se giró hacia Emanuel, mi hijo, y le mostró las llaves como si fueran el premio mayor de una lotería. Él asintió con la cabeza, sin expresión particular, como si esto fuera simplemente el resultado natural de algo que habían planeado con anticipación. Ninguno de los dos me miró. Ninguno dijo gracias. Simplemente ella guardó las llaves en su bolsillo y ambos se dirigieron hacia las escaleras. La escuché decirle a Emanuel con voz emocionada que debían ir a empacar todo de inmediato. Que finalmente podrían mudarse. Que ya era hora. Los pasos de ambos resonaron en el segundo piso mientras comenzaban a meter su ropa en bolsas, a juntar sus pertenencias, a prepararse para lo que creían sería su nueva vida en mi casa. Sus voces llegaban hasta donde yo estaba, fragmentos de conversación llenos de planes y expectativas. Me quedé ahí parada en medio de mi sala. Sola. El silencio que me rodeaba era denso, pero no incómodo. Era el silencio de quien acaba de tomar una decisión de la que no se arrepentirá. Miré hacia las escaleras por donde habían subido y sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza. No era arrepentimiento. Era algo parecido a la liberación. Pero déjenme llevarlas hacia atrás. Déjenme contarles cómo llegué a este momento. Como una madre que entregó cada pedazo de su vida, terminó siendo vista como un estorbo entre dos personas ambiciosas y una propiedad que valía una fortuna. Como el amor de madre se convirtió en moneda de negociación y la gratitud desapareció cuando apareció el interés por cuatro paredes y un techo. Mi nombre es Isaura Teles. Tengo 62 años. Esta casa donde estoy parada, esta propiedad de 3 pisos con jardín y ventanas amplias, la pagué con 30 años de mi vida. La compré junto a mi esposo Joaquín cuando Emanuel apenas tenía 7 años y corría por estos pasillos sin preocupaciones. Cada ladrillo de estas paredes representa una hora extra de trabajo, una comida menos, un sacrificio silencioso. Joaquín y yo trabajamos sin descanso para conseguirla. Él tenía 2 empleos. Yo trabajaba de día como secretaria y por las noches cosía ropa para ganar dinero extra. Dormíamos poco. Comíamos lo necesario. Nos negábamos cualquier capricho. Todo era para Emanuel. Todo era para darle lo que nosotros nunca tuvimos de niños. Esta casa era la prueba de que habíamos salido adelante, de que nuestro hijo crecería en un hogar estable y seguro. Joaquín murió hace 10 años. Un infarto súbito una tarde mientras arreglaba el jardín. Cayó entre las plantas que tanto cuidaba, sin dolor, sin aviso. Me dejó esta casa, algunos ahorros, y a Emanuel, que en ese momento juró frente a la tumba de su padre que siempre estaría conmigo. Que nunca me dejaría sola. Que me cuidaría como yo lo cuidé a él. Las promesas suenan hermosas cuando se pronuncian. El problema es recordarlas cuando aparece algo más atractivo. Los primeros años después de perder a Joaquín fueron difíciles pero soportables. Emanuel venía a visitarme seguido, comíamos juntos los domingos, hablábamos de su padre, de los recuerdos, de la vida. Yo me aferraba a esas visitas como un náufrago se aferra a una tabla en medio del océano. Mi hijo era lo único que me mantenía entera después de la muerte de mi esposo. Hace 6 años, Emanuel conoció a Clara en una conferencia de trabajo. Ella era de esas mujeres que saben exactamente cómo presentarse, siempre arreglada, siempre con la palabra correcta, siempre sonriendo en el momento justo. Él me la presentó 3 meses después de conocerla y yo la recibí con los brazos abiertos. Preparé cenas especiales, organicé reuniones familiares, hice todo lo posible para que se sintiera parte de la familia. Cuando decidieron casarse, Emanuel me dijo que no tenía suficiente dinero ahorrado. Clara quería una boda grande, elegante, con muchos invitados. Yo saqué casi $20,000 de mis ahorros para ayudarlos. $20,000 que había guardado durante años para emergencias. Pero ver a mi hijo feliz valía cada centavo. O eso pensé en ese momento.
Los primeros 2 años fueron normales. Venían a visitarme, compartíamos comidas, hablaban de sus planes. Clara me llamaba mamá Isaura con ese tono dulce que me hacía sentir querida. Yo les ayudaba económicamente cuando lo necesitaban, les compraba cosas para su departamento, les daba dinero para sus gastos. Era mi forma de demostrar amor. Mi forma de ser útil en sus vidas. Pero hace 2 años algo cambió. Las visitas se espaciaron. Las llamadas se hicieron más cortas. Y empecé a notar algo en la mirada de Clara cada vez que entraba a mi casa. No me miraba a mí. Miraba las paredes, los muebles, las habitaciones. Sus ojos. Sus ojos recorrían cada espacio de mi casa como si estuviera calculando algo en su mente. Medía distancias con la mirada, observaba los techos altos, tocaba las paredes como quien evalúa la calidad de una construcción. Al principio pensé que era simple curiosidad. Tal vez admiración por la casa donde creció su esposo. Qué equivocada estaba. Emanuel también empezó a cambiar. Ya no hablaba conmigo como antes. Sus conversaciones se volvieron mecánicas, repetitivas, llenas de frases hechas que no decían nada real. Y comenzó con los comentarios. Comentarios que al principio sonaban como preocupación genuina, pero que con el tiempo revelaron su verdadera intención. Mamá, esta casa es muy grande para ti sola. Mamá, las escaleras son peligrosas a tu edad. Mamá, mantener una propiedad así debe costarte una fortuna. Mamá, deberías pensar en algo más práctico, más pequeño, más fácil de cuidar. Yo escuchaba esos comentarios y sentía una punzada en el estómago que no sabía cómo interpretar. Me decía a mí misma que mi hijo se preocupaba por mí, que quería lo mejor para su madre, que era normal que pensara en mi seguridad. Pero había algo en su tono, algo en la forma en que Clara sentía cada vez que él hablaba, que me hacía dudar. Las visitas se volvieron extrañas. Ya no venían a verme a mí, venían a inspeccionar la casa. Clara caminaba por las habitaciones con excusas tontas. Que si quería ver cómo había quedado el baño después de que lo remodeló. Que si necesitaba ideas para decorar su departamento. Que si le encantaba el jardín y quería tomar fotos. Pero yo la veía. La veía abrir armarios, mirar dentro de los closets, preguntar cuánto había costado cambiar las ventanas, cuánto pagaba de mantenimiento, si la casa tenía algún problema estructural. Una tarde hace 1 año y medio, Clara llegó con una carpeta llena de papeles. Se sentó en mi sala y comenzó a mostrarme folletos de residencias para personas mayores. Lugares bonitos, decía ella, con jardines, con enfermeras disponibles, con actividades recreativas. Lugares donde yo estaría acompañada, donde no tendría que preocuparme por mantener una casa tan grande. Emanuel estaba a su lado, asintiendo, apoyando cada palabra de su esposa. Sentí que algo se rompía dentro de mí en ese momento. Miré a mi hijo, al hombre que salió de mi cuerpo, al que amamanté, al que cuidé cuando tuvo fiebre alta durante 3 noches seguidas, al que abracé cada vez que lloró, al que aplaudí en cada logro de su vida. Y ese hombre me estaba mirando como si yo fuera un problema que necesitaba una solución. No dije nada ese día. Tomé los folletos, los puse sobre la mesa y le serví café como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, cuando se fueron, me senté en mi cama y lloré hasta que me dolió el pecho. Lloré por Joaquín, que no estaba ahí para ver en qué se había convertido nuestro hijo. Lloré por mí, por haber sido tan ciega. Y lloré por Emanuel, por haberse convertido en alguien que yo ya no reconocía. Después de esa tarde, las cosas empeoraron. Clara empezó a ser más directa. Ya no disfrazaba sus intenciones con palabras dulces. Empezó a hablar abiertamente sobre lo injusto que era pagar alquiler cuando existía esta casa enorme con habitaciones vacías. Sobre lo cansada que estaba de vivir en un departamento pequeño. Sobre lo mucho que le gustaría tener un jardín propio, espacio para recibir visitas, una cocina más grande. Emanuel respaldaba cada palabra. Mamá, sería bueno para todos. Mamá, tú estarías más tranquila en un lugar más pequeño. Mamá, nosotros podríamos cuidar la casa. Mamá, piénsalo bien, sería lo mejor para la familia. Yo los escuchaba en silencio. Asentía con la cabeza. Decía que lo pensaría. Pero por dentro algo estaba cambiando. Una parte de mí que siempre había sido suave y complaciente comenzaba a endurecerse.
Una voz en mi cabeza que antes callaba ahora gritaba la verdad que yo no quería aceptar. No les importo. Solo quieren mi casa. Empecé a prestar más atención. A notar detalles que antes ignoraba. Como la forma en que Clara tomaba fotos de cada rincón de mi casa y se las mostraba a sus amigas. Como Emanuel preguntaba sobre los documentos de la propiedad, sobre si había alguna hipoteca pendiente, sobre a nombre de quién estaba todo. Como los dos hablaban en voz baja cuando pensaban que yo no los escuchaba, haciendo planes, discutiendo estrategias. Una noche escuché parte de una conversación telefónica. Clara hablaba con alguien, probablemente una amiga, y decía cosas que se me clavaron en el alma como agujas. Está vieja y terca, decía. No entiende que esa casa es demasiado para ella. Pero ya casi la convencemos. Solo es cuestión de tiempo. Esa casa debería ser nuestra. Emanuel es hijo único. Eventualmente será nuestra de todos modos. Me quedé paralizada al otro lado de la puerta. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Como mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Así me veían. Como un obstáculo temporal. Como alguien vieja y terca que estaba ocupando un espacio que ellos consideraban suyo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, la misma habitación que compartí con Joaquín durante 20 años, la misma donde él murió en mis brazos después de que lo trajeron del hospital. Pensé en todo lo que había sacrificado por Emanuel. En las noches sin dormir cuando era bebé. En los trabajos extra para pagarle una buena escuela. En las veces que comí menos para que él comiera más. En cómo vendí las joyas que Joaquín me regaló para pagar su universidad. Y ahora estaba aquí. Sola en mi casa. Con un hijo que me veía como un estorbo y una nuera que contaba los días para quedarse con lo que no le pertenecía. Pero algo más nació en mí esa noche. Algo frío y calculador que nunca antes había sentido. Si querían jugar sucio, yo también podía hacerlo. Si me veían como una anciana fácil de manipular, les daría exactamente esa imagen. Y cuando menos lo esperaran, les enseñaría que subestimar a una madre es el error más grande que pueden cometer. Comencé a actuar diferente. Más débil. Más confundida. Me quejaba de dolores que no tenía. Decía que las escaleras me cansaban mucho. Que mantener la casa era agotador. Que tal vez tenían razón. Que tal vez necesitaba algo más pequeño. Clara y Emanuel intercambiaban miradas de satisfacción cada vez que yo decía esas cosas. Pensaban que finalmente estaban logrando su objetivo. Que la vieja terca estaba cediendo. Qué equivocados estaban. Mientras ellos creían que me estaban convenciendo, yo estaba haciendo mis propios planes. Empecé a revisar todos los documentos de la casa. Los papeles de propiedad estaban a mi nombre. Solo a mi nombre. Joaquín y yo habíamos decidido eso hace años por temas legales y de impuestos. Emanuel no tenía ningún derecho sobre esta casa mientras yo viviera. Y aunque él era mi único heredero, eso no significaba que yo no pudiera hacer lo que quisiera con mi propiedad. Una mañana, mientras ellos estaban en el trabajo, fui al banco. Hablé con el gerente, un hombre llamado Arturo Zamora que me conocía desde hacía años. Le expliqué mi situación sin entrar en demasiados detalles. Solo le dije que necesitaba organizar mis finanzas y que quería explorar opciones. Él me escuchó con atención y me dio varios consejos útiles. También empecé a investigar sobre el valor real de mi casa. Contraté a un tasador que vino un día que sabía que Emanuel y Clara no aparecerían. El hombre recorrió cada centímetro de la propiedad, tomó fotografías, hizo mediciones. Cuando me dio el informe final, casi me caigo de la silla. Mi casa valía $450,000. $450,000 por una propiedad que habíamos comprado en $90,000 hace 30 años. Esa cifra me dio poder. Me dio claridad. Me hizo entender exactamente por qué Clara miraba mi casa con esos ojos brillantes de codicia. ¿Por qué Emanuel había cambiado tanto? No era solo una casa. Era una fortuna. Una fortuna que ellos querían sin pagar un solo centavo. Las visitas se hicieron más frecuentes. Ya no esperaban invitación. Llegaban cuando querían, se quedaban horas, actuaban como si ya fueran los dueños. Clara empezó a reorganizar cosas. Movía los muebles del lugar y decía que era para ayudarme, que así se veía mejor. Cambiaba las cosas de sitio en la cocina diciendo que era más práctico.
Emanuel revisaba el jardín y hacía comentarios sobre qué árboles habría que cortar, qué parte del patio se podría remodelar. Yo los dejaba hacer. Los observaba en silencio mientras actuaban como los futuros propietarios de algo que no les pertenecía. Cada acción suya era una confirmación más de lo que yo ya sabía. No me querían. Querían lo que yo tenía. Una tarde, Clara llegó con su madre. Una mujer llamada Ángela Toledo, tan falsa como su hija. Se sentaron en mi sala y comenzaron a hablar de decoración. De cómo esta casa tenía tanto potencial. De cómo con algunos cambios podría verse moderna y elegante. La madre de Clara llegó a decir que las cortinas que yo tenía eran horribles y que había que cambiarlas todas. Que el color de las paredes era demasiado anticuado. Yo serví té y galletas. Sonreí. Asentí. Por dentro estaba hirviendo de rabia, pero por fuera mantuve la calma. Dejé que hablaran todo lo que quisieran. Dejé que planearan su futuro en mi casa. Porque sabía algo que ellas no sabían. Que todo ese teatro era en vano. Esa misma semana contacté a una agencia inmobiliaria. No cualquier agencia. Busqué la más discreta, la que trabajaba con clientes que valoraban la privacidad. Hablé con una agente llamada Emilia Vallejo, una mujer de mi edad que entendió mi situación sin que yo tuviera que explicar demasiado. Le conté parte de la historia. Le dije que necesitaba vender rápido y en silencio absoluto. Emilia no hizo preguntas innecesarias. Me dijo que conocía compradores que buscaban exactamente este tipo de propiedades. Gente con dinero que podía cerrar tratos en efectivo sin tanto papeleo. Me explicó que podríamos hacer todo de manera legal pero rápida. Que en cuestión de 3 semanas podría tener el dinero en mi cuenta si encontrábamos al comprador correcto. Le di luz verde. Firmamos los papeles de representación. Ella comenzó a trabajar de inmediato. Programamos las visitas de los posibles compradores para horarios en que yo sabía que Emanuel y Clara no aparecerían. Los martes y jueves por la mañana, cuando ambos estaban en sus trabajos. Vinieron 4 parejas diferentes a ver la casa. La tercera pareja se enamoró del lugar. Eran un matrimonio joven, profesionales, sin hijos todavía. Querían algo grande con espacio para crecer. Ofrecieron $430,000 en efectivo. Podían cerrar en 2 semanas. Acepté de inmediato. Mientras todo esto sucedía, Emanuel y Clara seguían aumentando la presión. Ya no solo sugerían que me mudara. Empezaron a exigirlo de maneras más directas. Una noche, durante una cena que yo preparé para ellos, Clara soltó la pregunta directa. Mamá Isaura, ¿ya pensaste bien lo que te dijimos? Emanuel y yo realmente necesitamos más espacio. Pagar alquiler es tirar el dinero a la basura. Esta casa tiene 4 habitaciones y tú solo usas una. No tiene sentido. Emanuel agregó su parte. Mamá, nosotros podríamos ayudarte a buscar un departamento lindo y cómodo. Algo en un edificio con elevador, sin escaleras, más seguro para ti. Y tú estarías más tranquila sabiendo que esta casa está siendo cuidada por familia. Los miré a ambos. Vi a 2 extraños sentados en mi mesa. 2 personas que compartían mi sangre, pero que no tenían mi corazón. 2 seres humanos capaces de mirar a una mujer de 62 años a los ojos y pedirle que abandonara su hogar para beneficio de ellos. Respiré profundo. Sonreí. Y les dije exactamente lo que querían escuchar. Tienen razón. He estado pensando mucho en eso. Esta casa es demasiado para mí. Las escaleras me cansan. El mantenimiento es costoso. Tal vez sea hora de hacer un cambio. Las caras de ambos se iluminaron como si les hubiera anunciado que ganaron la lotería. Clara se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Emanuel soltó un suspiro de alivio que no intentó disimular. De verdad, mamá. Clara casi gritó de emoción. Eso es maravilloso. Tomarás la mejor decisión. Ya verás que te sentirás mucho mejor en un lugar más apropiado para ti. Emanuel tomó mi mano sobre la mesa. Estoy orgulloso de ti, mamá. Sé que no es fácil, pero es lo correcto. Y nosotros vamos a cuidar esta casa como si fuera un tesoro. Te lo prometo. Promesas. Otra vez promesas. Como si las promesas de mi hijo aún tuvieran algún valor para mí. Seguí el juego. Les dije que necesitaba tiempo para organizar mis cosas.
que buscar un nuevo lugar para vivir no era algo que se hacía de un día para otro, que fueran pacientes conmigo. Ellos asintieron, dijeron que entendían, que no había prisa. Pero yo veía la ansiedad en sus ojos. Veía como Clara ya estaba imaginando sus muebles en mi sala, su ropa en mis armarios, su vida en mi casa. Los días siguientes fueron de actuación pura. Yo fingía buscar departamentos. Imprimía folletos de lugares que nunca visitaría y los dejaba sobre la mesa para que ellos los vieran cuando venían. Hacía comentarios sobre lo difícil que era encontrar algo bueno y accesible. Clara ofrecía ayuda. Decía que ella podía buscar opciones, que conocía agentes inmobiliarios, que tenía contactos. Por supuesto que tenía contactos. Probablemente ya había calculado cuánto le costaría deshacerse de mí de la manera más barata posible. Mientras ellos creían que yo estaba buscando dónde. Mientras ellos creían que yo estaba buscando dónde mudarme, la venta de mi casa avanzaba sin que sospecharan nada. Emilia Vallejo trabajaba con una eficiencia impresionante. Los papeles se firmaron. La inspección se realizó. El dinero se depositó en una cuenta nueva que abrí específicamente para esta transacción. $430,000 aparecieron en mi cuenta bancaria una mañana de miércoles. Me senté frente a la computadora mirando ese número en la pantalla. $430,000. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Era libertad en forma de números. Era el precio de 30 años de sacrificio. Era la prueba de que Joaquín y yo habíamos construido algo valioso. Y era mío. Solo mío. La fecha de entrega de la casa quedó fijada para dentro de 2 semanas. Los compradores necesitaban ese tiempo para organizar su mudanza desde otra ciudad. Emilia me sugirió que empezara a empacar mis cosas personales poco a poco para no levantar sospechas. Pero yo tenía un plan diferente. No iba a empacar nada. No iba a dar señales de que algo estaba cambiando. Iba a mantener todo exactamente igual hasta el último momento. Y cuando llegara ese momento, Emanuel y Clara recibirían la sorpresa de sus vidas. Contraté a una empresa de mudanzas con una condición especial. Vendrían un día específico, un martes por la mañana, y tenían exactamente 4 horas para sacar todas mis pertenencias de la casa. Les di una lista detallada de lo que debían llevarse. Muebles que había comprado yo misma, objetos personales, fotografías, ropa, documentos importantes. Todo lo que era mío por derecho. El resto podía quedarse porque era parte de la venta. También alquilé un depósito para guardar temporalmente mis cosas mientras decidía mi próximo paso. No tenía prisa por establecerme en ningún lugar. Por primera vez en mi vida, tenía dinero, tiempo y libertad para elegir. Podía irme a otra ciudad. A otro país incluso. El mundo se había abierto frente a mí de una manera que nunca imaginé. Emanuel y Clara seguían visitándome regularmente. Sus visitas se habían vuelto más frecuentes y más largas. Clara traía revistas de decoración y me mostraba fotos de cómo quería remodelar algunas habitaciones. Emanuel hablaba de instalar un sistema de seguridad nuevo, de cambiar algunas ventanas, de construir una terraza en el jardín. Hablaban de mi casa como si ya fuera suya. Planeaban su futuro en estas paredes sin ningún pudor. Y yo los dejaba. Los escuchaba hablar durante horas sobre sus proyectos, sus ilusiones, sus planes. Cada palabra que decían era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Cada sonrisa falsa de Clara era una razón más para no arrepentirme de lo que estaba haciendo. Una tarde, 10 días antes de la fecha de entrega, decidí que era momento de ejecutar la última parte de mi plan. La parte más dolorosa, pero también la más necesaria. Tenía que enfrentarlos de una manera que dejara todo claro. Que no quedaran dudas de por qué estaba haciendo esto. Los cité en mi casa un sábado por la tarde. Les dije que necesitaba hablar con ellos sobre algo importante relacionado con la casa. Llegaron puntuales, con esa ansiedad mal disimulada de quien espera buenas noticias. Se sentaron en la sala, en el mismo sofá donde habían pasado tantas tardes planeando mi desalojo. Respiré profundo y comencé a hablar. Les dije que había estado pensando mucho en todo lo que habíamos conversado. Que tenían razón en que esta casa era grande para mí. Que mantenerla era costoso y cansado. Que había tomado una decisión. Vi cómo sus rostros se iluminaban. Clara se inclinó hacia adelante. Emanuel sonrió. Pensaban que finalmente les diría que la casa sería suya.
Pero entonces continué. Les dije que había decidido vender la casa, que ya había encontrado compradores, que el trato estaba cerrado y el dinero ya estaba en mi cuenta, que en 2 semanas los nuevos dueños tomarían posesión de la propiedad. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Clara me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Emmanuel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedaron congelados, procesando lo que acababan de escuchar. Luego explotaron. Ambos al mismo tiempo. Clara se puso de pie gritando que cómo podía hacer eso. Que ellos habían estado esperando, planeando, confiando en que esa casa sería para ellos. Emmanuel me gritó que era una traición. Que él era mi único hijo. Que esa casa debía ser su herencia. Los dejé gritar. Los dejé desahogarse. Cuando finalmente se callaron, exhaustos de su propio berrinche, yo hablé con una calma que me sorprendió a mí misma. Les dije que esta casa nunca fue su herencia mientras yo viviera. Que era mi propiedad y yo podía hacer con ella lo que quisiera. Que si realmente me hubieran querido, si realmente les hubiera importado mi bienestar y no solo mis bienes, las cosas habrían sido diferentes. Pero que durante 2 años los había visto actuar como buitres esperando que yo desapareciera para quedarse con lo que era mío. Clara intentó negarlo. Dijo que yo estaba equivocada, que ellos me querían, que solo estaban preocupados por mí. Pero su voz temblaba. Sus ojos evitaban los míos. Emmanuel guardó silencio, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Les recordé cada una de las conversaciones donde habían presionado para que me fuera. Cada comentario sobre lo grande que era la casa. Cada sugerencia de residencias para ancianos. Cada mirada codiciosa de Clara recorriendo mis paredes. Cada plan que habían hecho creyendo que yo no los escuchaba. Entonces Clara cambió de estrategia. Se puso a llorar. Dijo que yo estaba siendo cruel. Que ellos habían depositado su futuro en esa casa. Que cómo podía hacerles esto. Que era mi familia. Emmanuel se unió a su esposa. Dijo que yo me arrepentiría. Que me quedaría sola. Que nadie me cuidaría cuando realmente lo necesitara. Sus palabras eran como piedras lanzadas con rabia, pero ya no me lastimaban. Yo había llorado todas las lágrimas que tenía que llorar. Había sufrido todas las noches de insomnio. Había cargado con el dolor de la traición hasta que ese dolor se transformó en determinación. Ya no había vuelta atrás. Se fueron dando un portazo. Clara lloraba histérica. Emmanuel me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Gritó que esto no se quedaría así. Que buscaría la manera de impedir la venta. Que hablaría con abogados. Lo dejé amenazar. Sabía que legalmente no tenía ningún poder. La casa estaba a mi nombre. La venta era legal y definitiva. No había nada que pudiera hacer excepto aceptar que había perdido algo que nunca fue suyo. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez en mucho tiempo no tuve pesadillas. No desperté con ese peso en el pecho. Sentí algo parecido a la paz. Los días siguientes fueron extraños. Emmanuel no llamó. Clara no apareció. El silencio de su ausencia era ensordecedor, pero también liberador. No los extrañaba. Extrañaba al hijo que creí tener, no al hombre codicioso en que se había convertido. Pero 3 días antes de la entrega de la casa, recibí una llamada. Era Emmanuel. Su voz sonaba diferente. Más calmada. Casi amable. Dijo que había estado pensando. Que tal vez había reaccionado mal. Que entendía mi decisión aunque le doliera. Que quería verme una última vez antes de que me fuera de la casa. Desconfié inmediatamente. Pero acepté. Curiosidad tal vez. O esa parte de mí que todavía quería creer que algo del hijo que crié seguía ahí adentro. Llegó solo, sin Clara. Se sentó frente a mí con una expresión que parecía arrepentida. Dijo que lamentaba cómo se habían dado las cosas. Que él realmente me quería. Que había dejado que Clara lo influenciara demasiado. Que reconocía sus errores. Que esperaba que algún día pudiéramos tener una relación de nuevo. Hablaba con una sinceridad que casi me convenció. Casi. Pero luego llegó la verdadera razón de su visita. Dijo que entendía que la casa estaba vendida y que no había vuelta atrás. Pero que al menos me pedía que considerara darles una parte del dinero de la venta. No todo,
solo una parte. Algo que les ayudara a dar el enganche de una casa propia. Después de todo, él era mi único hijo. Y esa casa la habíamos construido pensando en él también. Ahí estaba. La verdadera cara detrás de la máscara de arrepentimiento. No venía a reconciliarse. Venía a negociar. A ver si podía sacar algo de esta situación. Aunque no fuera la casa completa, al menos una parte del dinero. Lo miré largo rato sin decir nada. Vi en sus ojos esa misma mirada calculadora que había visto en Clara tantas veces. Me preguntaba cuánto de mi hijo real quedaba ahí dentro. Si es que alguna vez existió el hijo que yo creía conocer. Le dije que no. Que ese dinero era mío. Que lo necesitaba para mi futuro, para mi vejez, para vivir con dignidad el tiempo que me quedara. Que si él hubiera pensado en mí como su madre y no como una fuente de recursos, tal vez las cosas serían diferentes. Pero que había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Emanuel se puso de pie bruscamente. La máscara de arrepentimiento cayó completamente. Me dijo que era una egoísta. Que me había vuelto amargada desde que murió mi esposo. Que estaba tirando a la basura nuestra relación por dinero. Que no merecía ser llamada madre. Sus palabras me atravesaron, pero no me quebraron. Ya estaba más allá del punto donde sus insultos pudieran lastimarme. Le pedí que se fuera. Él se fue sin mirar atrás, dejando otro portazo que hizo temblar los cuadros de las paredes. 2 días después llegó el día de la mudanza. La empresa que contraté apareció puntual a las 8 de la mañana. 4 hombres eficientes que trabajaron sin parar durante 3 horas y media. Sacaron mis muebles, mis cajas de recuerdos, mi ropa, mis libros. Todo lo que había marcado previamente salió de esa casa y fue cargado en el camión rumbo al depósito. Caminé por las habitaciones vacías cuando terminaron. Mis pasos resonaban en los pisos de madera que había limpiado miles de veces. Pasé mi mano por las paredes que guardaban 30 años de recuerdos. Buenos y malos. Vi las marcas en la pared donde Manuel midió su altura cada cumpleaños hasta los 12 años. Vi la mancha en el techo de la cocina donde se filtró agua hace años y Joaquín la arregló un fin de semana completo. No lloré. Pensé que lloraría, pero no lo hice. Esta casa había sido mi hogar, pero ahora solo era un edificio. Los hogares se construyen con amor y respeto, no con paredes y techos. Y esta casa había dejado de ser un hogar el día que mi hijo decidió que valía más como propiedad que como símbolo de lo que su padre y yo construimos juntos. Salí por última vez al jardín. Los rosales que Joaquín plantó seguían ahí, floreciendo sin saber que pronto tendrían otros dueños. Me acerqué a ellos, corté una rosa roja y me la llevé conmigo. Sería mi forma de llevar un pedazo de los buenos recuerdos. Al día siguiente se firmaron los papeles finales de traspaso. Los nuevos dueños recibieron las llaves. La casa oficialmente ya no era mía. Emilia me felicitó por mi valentía. Me dijo que no muchas mujeres de mi edad tenían el coraje de tomar decisiones tan radicales. Me preguntó qué haría ahora, dónde iría. Le dije que todavía no lo sabía con certeza. Que tal vez viajaría un tiempo. Que había una amiga en otra ciudad que me había invitado a visitarla. Que por primera vez en mi vida no tenía que responderle a nadie. Que era libre. Pero antes de irme, antes de cerrar este capítulo completamente, quedaba una última cosa por hacer. La parte que había estado esperando con una mezcla de ansiedad y satisfacción. El momento en que Emanuel y Clara descubrirían la verdad completa. Durante todos estos días, desde aquella pelea en mi sala, no había vuelto a hablar con ellos. Ignoré sus llamadas. No respondí sus mensajes. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dejé que la incertidumbre los carcomiera. Y ahora, con la casa ya vendida y mis cosas a salvo, era momento de darles el último golpe. Los llamé. Ambos. Les dije que necesitaba verlos una última vez. Que tenía algo para ellos. Algo relacionado con la casa. Mi voz debió sonar convincente porque aceptaron venir inmediatamente. Probablemente pensaron que había cambiado de opinión sobre el dinero. Que tal vez les daría algo después de todo. Se citaron conmigo en un café cerca de lo que había sido mi casa. Llegaron juntos, con esa expresión de expectativa mal disimulada. Clara llevaba una bolsa grande, como si estuviera preparada para cargar algo. Emanuel parecía nervioso pero esperanzado. Se sentaron frente a mí.
Pedimos café. Clara iba directo al punto preguntándome para qué los había llamado. Emmanuel intentaba actuar casual, pero veía como sus manos temblaban ligeramente alrededor de su taza. Entonces saqué de mi bolso un sobre. Lo puse sobre la mesa entre nosotros. Les dije que como ellos tanto habían insistido en tener una parte de mi casa, había decidido darles algo. Que dentro de ese sobre estaba lo que necesitaban. Clara prácticamente se lanzó sobre el sobre. Lo abrió con manos ansiosas. Dentro había dos cosas. Un juego de llaves y una hoja de papel con una dirección escrita a mano. La misma dirección de mi antigua casa. Los ojos de Clara se abrieron como platos. Emmanuel leyó la dirección y me miró confundido. Clara gritó sorprendida preguntando si esto significaba lo que ella creía que significaba. Si les estaba dando la casa después de todo. Yo sonreí. Les dije que sí. Que habían insistido tanto en quedarse con mi casa que había decidido dárselas. Que esas llaves abrían la puerta principal. Que podían ir cuando quisieran. Que la casa era toda suya ahora. Clara casi llora de alegría. Emmanuel parecía aturdido, sin poder creer lo que estaba escuchando. Me preguntó si estaba segura, si realmente hablaba en serio. Le dije que nunca había estado más segura de nada en mi vida. Se pusieron de pie tan rápido que casi tiran las tazas de café. Clara guardó las llaves en su bolsillo como si fueran el tesoro más preciado del mundo. Emmanuel intentó abrazarme, pero yo me aparté. Les dije que podían irse ya. Que fueran a ver su nueva casa. Que disfrutaran de lo que tanto habían querido. Salieron del café casi corriendo. Los vi subirse a su auto a través de la ventana. Clara sacó las llaves y las miró una y otra vez. Emmanuel manejaba rápido, probablemente ansioso por llegar. Se fueron sin mirar atrás, sin un gracias real, sin nada más que la satisfacción de haber conseguido lo que querían. Me quedé sentada en ese café tomando mi café despacio. Miré el reloj. Eran las 3 de la tarde. Calculé mentalmente cuánto tiempo les tomaría llegar a la casa. 15 minutos tal vez. Otros 5 para estacionar y caminar hasta la entrada. En 20 minutos aproximadamente estarían frente a la puerta. Pedí otro café. No tenía prisa. Sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar y quería saborearlo desde la distancia. Imaginé la escena. Clara y Emmanuel llegando emocionados. Sacando las llaves. Caminando hacia la entrada con esa sensación de victoria. Y entonces lo verían. La placa grande clavada en la puerta. Vendida. En letras rojas imposibles de ignorar. Imaginé sus caras cuando se dieran cuenta. Cuando intentaran meter las llaves en la cerradura y descubrieran que no funcionaban porque las cerraduras ya habían sido cambiadas por los nuevos dueños. Cuando miraran por las ventanas y vieran que la casa estaba completamente vacía. Sin mis muebles. Sin mis cosas. Sin nada que indicara que yo había vivido ahí alguna vez. 20 minutos después de que se fueron, mi teléfono comenzó a sonar. Era Emmanuel. No contesté. Siguió llamando. 1, 2, 3 veces. Luego Clara. Luego Emmanuel otra vez. Dejé que sonara mientras yo terminaba mi segundo café tranquilamente. Los mensajes empezaron a llegar. Primero confusos. Luego desesperados. Luego furiosos. Mamá, ¿qué significa esto? La casa tiene un cartel de vendida. Las llaves no funcionan. ¿Qué está pasando? Mamá, contesta el teléfono. Esto es una broma. Mamá, por favor, explícame. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo ahora. Leí cada mensaje con una calma que me sorprendió a mí misma. No sentía culpa. No sentía arrepentimiento. Sentía algo parecido a la justicia. A la liberación. A ese momento en que finalmente tomas el control de tu propia vida después de años de dejar que otros decidan por ti. Esperé 1 hora completa antes de responder. Un solo mensaje corto y directo. La casa está vendida. Se las di como ustedes querían. Ahora es problema de ustedes qué hacer con esa información. Disfruten de su herencia. El teléfono explotó con llamadas. Bloqueé sus números. Los mensajes seguían llegando por otras vías. Redes sociales. Correos electrónicos.
Mensajes de números desconocidos que claramente eran ellos usando teléfonos de otras personas. Bloqueé todo. Corté todas las formas de comunicación. Esa noche me quedé en un hotel. Una habitación sencilla pero cómoda. Me di un baño largo, pedí comida al cuarto, vi una película que había querido ver desde hacía meses pero nunca tuve tiempo. Por primera vez en años no pensé en qué estaría haciendo Emanuel. Si había cenado. Si necesitaba algo. Si estaba bien. Pensé en mí. Solo en mí. Y se sintió extrañamente liberador. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el restaurante del hotel, vi que tenía un mensaje de un número que no había bloqueado. Era Ángela Toledo, la madre de Clara. El mensaje era largo y estaba lleno de insultos apenas disfrazados. Me llamaba egoísta, cruel, mala madre. Decía que había destruido el futuro de dos jóvenes trabajadores que solo querían salir adelante. Que me arrepentiría de esto cuando estuviera sola y enferma sin nadie que me cuidara. Borré el mensaje sin responder. Sus palabras no me afectaban. Venían de la misma persona que había entrado a mi casa a criticar mis cortinas y mis paredes mientras planeaba con su hija cómo apropiarse de mi propiedad. Los siguientes días fueron de silencio. Emanuel y Clara finalmente entendieron que no iba a contestar. Que no habría conversación. Que no había vuelta atrás. Probablemente consultaron con abogados y descubrieron lo que yo ya sabía. Que todo lo que hice fue completamente legal. Que la casa era mía y tenía derecho a venderla. Que ellos no tenían ningún reclamo válido. Me mudé temporalmente a casa de Emilia Vallejo, mi agente inmobiliaria que durante este proceso se había convertido en algo parecido a una amiga. Ella tenía una casa grande con una habitación de huéspedes que me ofreció mientras decidía mi próximo paso. Era viuda como yo, sin hijos, y entendía perfectamente lo que era la soledad elegida versus la soledad impuesta. Nos sentábamos en su terraza cada tarde a tomar té y a hablar de la vida. Le conté toda mi historia. Ella me contó la suya. Había pasado por algo similar con su hermano, que intentó estafarla después de que murió su esposo. Había aprendido a la mala que la familia no siempre significa lealtad. Una tarde, 2 semanas después del día en que Clara y Emanuel encontraron la casa vendida, Emilia me preguntó qué planeaba hacer con mi vida ahora. Tenía dinero. Tenía salud. Tenía libertad. El mundo estaba abierto frente a mí de una manera que no había estado en décadas. Le dije que había estado pensando en viajar. Que había lugares que siempre quise conocer pero nunca pude porque siempre estaba ocupada cuidando de otros. Europa tal vez. Italia. Francia. España. Lugares donde podía caminar por calles antiguas y perderme entre turistas sin que nadie supiera quién era o de dónde venía. Emilia sonrió y me dijo que esa era exactamente la respuesta correcta. Que había pasado demasiados años viviendo para otros y que era momento de vivir para mí. Me ayudó a planear. Me mostró páginas de internet con paquetes de viaje para personas mayores. Grupos organizados donde podía conocer gente de mi edad con historias similares. Reservé un viaje de 3 meses por Europa. Saldría en un mes. Visitaría 10 países diferentes. Me quedaría en hoteles pequeños y acogedores. Comería comida local. Conocería gente nueva. Sería simplemente Isaura, una mujer de 62 años disfrutando de su libertad, no Isaura la madre abandonada, no Isaura la víctima de la codicia de su familia. Mientras planeaba mi viaje, guardada en mi nueva realidad temporal, a veces pensaba en Emanuel. No en el hombre egoísta en que se había convertido, sino en el niño que fue. El pequeño de 7 años que me abrazaba cuando tenía pesadillas. El adolescente que me regaló flores con su primer sueldo. El joven que lloró en mis brazos el día que murió su padre. Me preguntaba en qué momento ese niño desapareció. En qué momento el amor se transformó en interés. Si la culpa era mía por haberlo consentido demasiado. Por haberle dado todo sin enseñarle el valor de las cosas. Por haberle mostrado que el amor se compra con sacrificios y dinero en lugar de enseñarle que el amor se demuestra con presencia y respeto. Tal vez fui yo quien creó al monstruo. Tal vez al tratar de ser la mejor madre posible, terminé siendo la peor. Pero también entendía que en algún momento, Emanuel dejó de ser solo producto de mi crianza y se convirtió en un adulto responsable de sus propias decisiones. Y sus decisiones lo llevaron a perderme. Una noche, 3 semanas después de todo, recibí una llamada de un número desconocido.
Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. Era Emanuel. Su voz sonaba rota, cansada, diferente a todas las otras veces. Mamá, por favor no cuelgues. Solo necesito que me escuches un minuto. Me quedé en silencio. No colgué, pero tampoco dije nada. Él continuó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo arruiné todo. Pero necesito que sepas que he estado pensando mucho. En todo. En cómo te traté. En lo que hice. En lo que perdí. Hizo una pausa larga. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Clara y yo nos estamos separando. No por el asunto de la casa, aunque eso fue el detonante, sino porque me di cuenta de muchas cosas. De cómo dejé que ella me convenciera de cosas que yo sabía que estaban mal. De cómo te traté como si fueras un obstáculo en lugar de mi madre. Otra pausa. Esta vez más larga. No te estoy pidiendo que me perdones. No te estoy pidiendo que volvamos a ser lo que éramos, porque sé que eso es imposible. Solo quería decirte que lo siento. Que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Que probablemente yo habría hecho lo mismo en tu lugar. Su voz se quebró al final. Sonaba como si estuviera llorando. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, quiso consolarlo. Pero la otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, se mantuvo firme. Gracias por decirme eso, Emanuel. Le dije con voz calmada pero sin emoción. Espero que esta experiencia te haya enseñado algo valioso sobre la vida y sobre cómo tratar a las personas que te aman. Hubo un silencio largo después de mis palabras. Emanuel respiraba pesadamente al otro lado de la línea. Podía imaginarlo sentado en algún lugar oscuro, tal vez en el departamento que compartía con Clara, rodeado de las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Vas a irte lejos?, preguntó finalmente con voz pequeña. ¿Voy a perderte para siempre? Ya me perdiste, Emanuel. Lo perdiste el día que decidiste que mi casa valía más que mi compañía. Lo perdiste cada vez que me miraste como un obstáculo en lugar de como tu madre. Lo perdiste cuando dejaste que tu esposa planeara mi desalojo mientras yo cocinaba para ustedes en mi propia cocina. Escuché un sollozo ahogado. Mamá, por favor. No me llames así. Ya no tienes derecho. Pasé 62 años de mi vida siendo madre. Sacrifiqué todo por ese título. Y tú lo pisoteaste como si no valiera nada. Ahora voy a pasar el resto de mis días siendo simplemente Isaura. Una mujer libre que ya no le debe nada a nadie. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de debilidad. Temblaban por la fuerza que había necesitado para decir esas palabras. Por años había sido incapaz de poner límites. De decir que no. De priorizar mis necesidades sobre las de los demás. Y ahora, finalmente, había encontrado mi voz. Esa noche Emilia y yo cenamos en su comedor. Ella preparó una pasta deliciosa con salsa de tomate casera. Abrimos una botella de vino que tenía guardada para ocasiones especiales. Brindamos por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, por las mujeres que aprenden a elegirse a sí mismas sin pedir permiso. Me contó que ella también había pasado por un proceso similar. Su hermano menor había intentado quedarse con la herencia que les dejó su padre, manipulando documentos y mintiendo sobre las últimas voluntades del difunto. Emilia tuvo que ir a juicio, enfrentar a su propia familia, soportar insultos y amenazas. Pero al final ganó. No solo legalmente, sino emocionalmente. Aprendió que la sangre no garantiza lealtad y que a veces la familia que elegimos es más real que la familia que nos tocó. Los días siguientes estuve ocupada preparando mi viaje. Compré ropa nueva. No mucha, solo lo necesario. Quería viajar ligera, sin el peso de las cosas materiales ni de las cosas emocionales. Compré una maleta de buen tamaño, pero manejable. Saqué mi pasaporte que había estado guardado en un cajón durante años sin uso. Hice todas las reservaciones necesarias. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de Clara. Había logrado conseguir mi dirección de correo de alguna manera. El mensaje era largo, dramático, lleno de acusaciones y súplicas mezcladas de forma caótica. Me decía que yo había arruinado su vida, que Emanuel estaba deprimido y que era mi culpa. Que ellos solo habían querido lo mejor para mí al sugerirme un lugar más pequeño y seguro.
que yo había malinterpretado sus intenciones, que la casa habría estado en buenas manos con ellos, que ahora Emmanuel la culpaba a ella de todo y su matrimonio estaba destruido, que cómo podía dormir tranquila sabiendo el daño que había causado. Leí el mensaje completo sin sentir absolutamente nada, ni culpa, ni satisfacción, ni enojo, solo un vacío tranquilo donde antes había existido el dolor. Borré el correo sin responder. Clara podía decir lo que quisiera. Podía culparme de todo. Ya no me afectaba porque había dejado de importarme su opinión el día que la escuché llamarme vieja y terca por teléfono. 2 semanas antes de mi viaje, mientras caminaba por el mercado comprando algunas cosas, me topé con una vecina de mi antigua casa. Se llamaba Carla Leiva y había vivido 3 casas más abajo durante 15 años. Nos habíamos saludado ocasionalmente, pero nunca fuimos cercanas. «Isaura, qué sorpresa encontrarte aquí», me dijo con una sonrisa genuina. «Escuché que vendiste tu casa. Los nuevos dueños parecen muy amables». Asentí. Sí, decidí que era momento de un cambio. Carla se acercó más y bajó la voz como compartiendo un secreto. «Sabes, Tunera vino a mi casa hace unos días. Estaba buscándote. Parecía bastante alterada. Le dije que no sabía dónde estabas y se fue molesta». «¿Te dijo algo más?», pregunté por curiosidad. «Dijo que habías hecho algo terrible, que le habías quitado su futuro». Honestamente me pareció muy extraño. Esa casa era tuya, no de ella. Carla hizo una pausa y luego agregó. «Siempre me pareció que esa muchacha miraba tu propiedad con demasiado interés, como si ya fuera dueña. Me alegra que hayas hecho lo que tenías que hacer». Sus palabras me reconfortaron de una manera inesperada. A veces necesitamos que alguien externo valide lo que ya sabemos en nuestro corazón. Que no estamos locas. Que no somos las villanas de la historia. Que nuestras percepciones eran correctas. Hablamos unos minutos más. Le conté que me iba de viaje por Europa. Sus ojos se iluminaron. Me dijo que ella siempre había querido hacer algo así, pero nunca se animó. Que la admiraba por tener el valor de empezar de nuevo a mi edad. Nos despedimos con un abrazo cálido y sincero. Esa noche, mientras organizaba documentos en la habitación de huéspedes de Emilia, encontré una caja vieja que había rescatado de la casa antes de venderla. Dentro había fotografías. Muchas fotografías de diferentes épocas de mi vida. Emmanuel de bebé en los brazos de Joaquín. Emmanuel en su primer día de escuela con ese uniforme que le quedaba grande. Emmanuel graduándose de la universidad con su toga y birrete. Emmanuel el día de su boda sonriendo junto a Clara. Miré esas fotos por largo rato. Eran recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. A una Isaura más joven, más ingenua, más dispuesta a sacrificarlo todo por amor. Esa Isaura ya no existía. Había muerto lentamente durante 2 años de humillaciones y desprecios. Y en su lugar había nacido esta nueva versión. Más fuerte. Más consciente. Más egoísta en el buen sentido de la palabra. Tomé las fotos de Emmanuel adulto y las puse aparte. Las de él con Clara fueron directo a la basura. No necesitaba recordar esa etapa. Pero las fotos de Emmanuel niño, esas las guardé. Porque ese niño había sido real. Ese amor había sido genuino. Y aunque el adulto me había decepcionado profundamente, el niño merecía ser recordado. Una semana antes del viaje recibí otra llamada. Esta vez de un número que reconocí como de un despacho legal. Mi corazón se aceleró pensando que Emmanuel había encontrado alguna manera de demandarme. Pero era algo completamente diferente. «¿Señora Isaura Telés?», preguntó una voz profesional de mujer. «Sí, soy yo. Le hablo del despacho Zamora y Asociados. Tenemos información sobre su esposo fallecido, Joaquín Telés. Hay un asunto pendiente relacionado con un seguro de vida que nunca fue reclamado». Me quedé sin palabras. ¿Un seguro de vida? Joaquín había muerto hace 10 años. Nunca supe de ningún seguro más allá del básico que pagó el funeral y algunos gastos inmediatos. La abogada me explicó que Joaquín había contratado un seguro de vida pequeño a través de su trabajo años antes de morir. La compañía había quebrado y el caso se había complicado legalmente. Después de años de trámites, finalmente había localizado a los beneficiarios de las pólizas no reclamadas.
Yo era una de ellas. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté todavía en shock. $50,000, señora Teles. Más intereses acumulados. Aproximadamente 60,000 en total. Tuve que sentarme. $60,000 que no sabía que existían. $60,000 que Joaquín había apartado pensando en protegerme. Un último regalo de un hombre que llevaba 10 años bajo tierra, pero que seguía cuidándome desde donde estuviera. Los trámites tomaron 3 días. Tuve que firmar documentos, presentar identificaciones, probar que era quien decía ser. Pero al final, el dinero fue depositado en mi cuenta. Ahora tenía casi $500,000 en total. Una fortuna para una mujer que había pasado la mayor parte de su vida contando centavos y negándose placeres básicos. Era más dinero del que necesitaría para vivir cómodamente el resto de mis días. Era libertad absoluta en forma de números en una pantalla. Esa noche llamé a Emilia y le conté sobre el seguro. Ella se emocionó tanto como yo. Abrimos otra botella de vino y brindamos por Joaquín, por su previsión, por su amor que trascendía la muerte. Hablamos hasta tarde sobre lo irónico de la situación. Emanuel había perdido una herencia de más de $500,000 por su codicia. Si hubiera sido paciente, si me hubiera tratado bien, si realmente me hubiera amado como hijo y no como heredero, todo ese dinero habría sido suyo algún día. Pero su avaricia lo dejó sin nada. La vida tiene formas curiosas de hacer justicia. Los últimos días antes del viaje los pasé en una calma extraña. Ya no había drama. Ya no había llamadas desesperadas. Emanuel y Clara habían entendido finalmente que no había vuelta atrás. Me había convertido en un fantasma para ellos. Y ellos se habían convertido en extraños para mí. Emilia me llevó al aeropuerto el día de mi partida. Habíamos desarrollado una amistad genuina durante estas semanas. Ella había sido mi apoyo, mi confidente, la hermana que nunca tuve. Le prometí que le escribiría desde cada ciudad que visitara. Que le enviaría postales. Que cuando regresara, si regresaba, seguiríamos siendo amigas. Nos abrazamos en la puerta de seguridad del aeropuerto. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Ve y sé feliz. Isaura. Ve y descubre quién eres cuando nadie te necesita. Ve y vive la vida que te mereces. El vuelo fue largo pero tranquilo. Leí un libro que había comprado sobre mujeres que empezaron de nuevo después de los 60. Historias inspiradoras de mujeres que dejaron matrimonios tóxicos, que persiguieron sueños postergados, que se reinventaron cuando todos pensaban que ya era demasiado tarde. Me vi reflejada en cada historia. Mi primera parada fue Roma. La ciudad eterna. Llegué de noche y el taxi me llevó a un pequeño hotel cerca del Trastevere. La habitación era acogedora, con ventanas que daban a una calle empedrada donde podía escuchar el sonido de las personas cenando en los restaurantes de abajo. Me duché, me puse ropa cómoda, y salí a caminar. No tenía destino específico. Solo quería sentir la ciudad. Caminé por calles estrechas iluminadas con luces cálidas. Pasé por fuentes antiguas donde el agua seguía corriendo después de siglos. Vi parejas jóvenes tomadas de la mano. Familias cenando en terrazas. Ancianos sentados en bancos observando la vida pasar. Entré a una pequeña trattoria que olía a ajo y albahaca. Pedí pasta carbonara y una copa de vino tinto. Me senté sola en una mesa junto a la ventana y comí despacio, saboreando cada bocado. No había nadie preguntándome si la comida estaba buena. Nadie esperando que sirviera primero a los demás. Nadie juzgando mis elecciones. Era solo yo, mi plato de pasta, y la libertad más deliciosa que había probado jamás. Esa noche, de regreso en mi habitación de hotel, me paré frente al espejo. Miré a la mujer que me devolvía la mirada. 62 años. Cabello con canas que ya no me molestaba en teñir. Arrugas alrededor de los ojos que contaban historias de risas y lágrimas. Manos con manchas de edad que habían trabajado sin descanso durante décadas. Un cuerpo que había parido, que había amado, que había sufrido, que había resistido. Esta mujer en el espejo era una sobreviviente. Era alguien que había tocado fondo y decidió levantarse. Alguien que eligió su propia felicidad sobre la aprobación de otros. Alguien que aprendió que el amor verdadero no te hace sentir pequeño. Que la familia real no te usa. Que decir no es un acto de amor propio, no de egoísmo.
Le hablé a esa mujer en el espejo. Le dije que estaba orgullosa de ella, que había tomado las decisiones correctas aunque dolieran, que merecía cada momento de paz que estaba por venir, que ya no tenía que justificarse ante nadie, que su vida le pertenecía completamente. Las semanas siguientes fueron una nebulosa hermosa de nuevas experiencias. Visité el Coliseo y pensé en todas las vidas que habían pasado por ese lugar. Lancé una moneda en la Fontana di Trevi pidiendo no un deseo, sino dando las gracias por este momento. Comí helado en la Plaza Navona mientras artistas callejeros pintaban retratos de turistas. De Roma viajé a Florencia. Caminé por el Ponte Vecchio al atardecer. Vi el David de Miguel Ángel y me emocioné hasta las lágrimas frente a tanta belleza. Comí bistecca alla fiorentina en un restaurante escondido que me recomendó la dueña del hotel. Cada día era una aventura pequeña. Cada noche era una victoria silenciosa. En Florencia conocí a un grupo de mujeres argentinas que también viajaban solas. Nos encontramos en un tour por los Uffizi y terminamos cenando juntas. Todas teníamos historias similares. Divorcios difíciles. Hijos desagradecidos. Años perdidos cuidando de otros. Y ahora todas estábamos aquí, recuperando el tiempo, recuperándonos a nosotras mismas. Una de ellas, que se llamaba Clara como mi exnuera pero que era todo lo opuesto en espíritu, me dijo algo que se me quedó grabado. Pasamos tanto tiempo siendo lo que otros necesitan que olvidamos quiénes somos. Este viaje no es solo turismo. Es un reencuentro con nosotras mismas. Tenía razón. Cada día que pasaba me sentía más liviana. Como si estuviera soltando capas de responsabilidad y culpa que había cargado durante décadas. Empecé a dormir mejor. A sonreír más. A no pensar en Emanuel durante días enteros. Desde Florencia me fui a Venecia. La ciudad flotante me recibió con su belleza decadente y melancólica. Tomé un vaporetto por el Gran Canal. Me perdí intencionalmente por callejones estrechos. Alimenté palomas en la Plaza San Marcos. Tomé un café ridículamente caro en el Café Florian solo por la experiencia. Una tarde, mientras estaba sentada en un pequeño café con vista a un canal, recibí un mensaje de Emilia. Me contaba que Emanuel había ido a buscarla, que había preguntado por mí, que quería saber si yo estaba bien, dónde estaba, cuándo volvería. Emilia le dijo que yo estaba perfectamente bien, pero que no le daría más información, que respetaría mi privacidad. Emanuel se fue sin insistir demasiado. Leí el mensaje sin sentir nada particular. Ni satisfacción de que me buscara, ni culpa por no responder. Solo una indiferencia tranquila. Emanuel era parte de mi pasado. Un capítulo cerrado. Ya no tenía poder sobre mis emociones. Le respondí a Emilia agradeciéndole por proteger mi espacio. Le conté sobre Venecia, sobre las mujeres argentinas que había conocido, sobre cómo me sentía más yo misma con cada día que pasaba lejos de mi vida anterior. Continué mi viaje. París con su Torre Eiffel y sus cafés con aroma a croissants recién horneados. Barcelona con su Sagrada Familia inconclusa y sus tapas deliciosas. Madrid con sus museos llenos de arte que me hizo llorar de belleza. Cada ciudad era un regalo. Cada experiencia era una prueba de que la vida no se acaba a los 60. De que el mejor capítulo puede estar todavía por escribirse. En Barcelona conocí a un hombre. Se llamaba Óscar Leiva, tenía 65 años. Era viudo desde hacía 5 años. Nos conocimos en un tour por el Parque Güell. Él viajaba solo también. Compartimos el almuerzo después del tour. Luego la cena. Luego el desayuno al día siguiente. No fue romance. Fue compañía genuina. Alguien que entendía la soledad elegida. Alguien que también estaba redescubriéndose después de años de vivir para otros. Nos hicimos amigos. Cuando cada uno siguió su camino, intercambiamos números. Quedamos en mantenernos en contacto. Y lo hicimos. Mensajes ocasionales. Fotos de nuestros viajes. Una amistad sin expectativas ni obligaciones. Los 3 meses pasaron volando. Visité los 10 países. Algunos más que agregué sobre la marcha. Cada experiencia me transformaba un poco más. Cada conversación con desconocidos que se volvían amigos temporales me recordaba que el mundo estaba lleno de gente buena. Que no todos te usaban. Que la bondad existía sin condiciones.
Cuando finalmente regresé, no volví a la ciudad donde había vivido toda mi vida. Decidí establecerme en un lugar nuevo. Una ciudad costera a 3 horas de distancia. Compré un departamento pequeño con vista al mar. 2 habitaciones, una terraza amplia donde podía ver los atardeceres, y suficiente espacio para mí y para nadie más. Emilia vino a visitarme el primer mes. Caminamos por la playa descalzas, con los pies en el agua fría. Le conté todo sobre mi viaje, sobre las mujeres que conocí, sobre Oscar y nuestra amistad sin complicaciones, sobre cómo había aprendido a estar sola sin sentirme sola. Ella me contó que Emanuel había seguido preguntando por mí durante mi ausencia, que eventualmente dejó de hacerlo, que había escuchado por terceros que él y Clara se habían divorciado oficialmente, que Emanuel se había mudado a otra ciudad también, que parecía estar rehaciendo su vida. No sentí nada al escuchar eso, ni alivio ni tristeza, solo aceptación. Emanuel seguiría su camino y yo el mío. Tal vez algún día nos encontraríamos de nuevo. Tal vez no. Ya no me importaba de la manera en que solía importarme. Mi nueva vida era tranquila pero llena. Me uní a un club de lectura donde conocí a mujeres maravillosas de mi edad. Tomé clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Caminaba por la playa cada mañana. Cocinaba solo para mí y disfrutaba cada comida sin prisa. Oscar vino a visitarme 6 meses después de mi regreso. Se quedó una semana. Caminamos por la playa. Cenamos en restaurantes locales. Hablamos de nuestras vidas pasadas y nuestros planes futuros. El último día de su visita, mientras tomábamos café en mi terraza viendo el atardecer, me preguntó si alguna vez perdonaría a mi hijo. Lo pensé largo rato antes de responder. No sé si perdón es la palabra correcta. Lo que hizo fue imperdonable en muchos sentidos. Me trató como un objeto, como algo que se usa y se descarta. Pero tampoco cargo con odio. El odio pesa demasiado y ya cargué suficiente peso en mi vida. Entonces, ¿qué es? Preguntó Oscar con genuina curiosidad. Creo que es indiferencia. Y tal vez eso es peor que el odio para él. Porque el odio significa que todavía me importa. La indiferencia significa que seguí adelante, que construí una vida donde él ya no tiene espacio. Oscar asintió comprendiendo. Luego agregó algo que me hizo pensar. A veces el mejor regalo que podemos dar a quienes nos lastimaron es nuestra felicidad. Porque demuestra que no nos rompieron, que sobrevivimos, que somos más fuertes de lo que ellos pensaban. Tenía razón. Mi felicidad no era venganza. Era liberación. Era la prueba de que yo valía más que el rol que otros me asignaron. Que ser madre no era mi única identidad. Que Isaura existía más allá de sus relaciones con otros. 1 año después de mudarme a la costa, en un día ordinario mientras regaba las plantas de mi terraza, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me hizo contestar. ¿Mamá? La voz de Emanuel sonaba diferente. Más madura. Más cansada. Menos arrogante. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que probablemente deberías colgar. Pero necesito decirte algo y después no te molestaré más si eso es lo que quieres. Escuché su respiración al otro lado. Estaba nervioso. He pasado este último año en terapia, tratando de entender cómo llegué a ser la persona que fui contigo. Cómo pude tratarte de esa manera. Y he llegado a entender muchas cosas. Ninguna de ellas es excusa, pero al menos ahora entiendo. Hizo una pausa esperando que yo dijera algo. Permanecí en silencio. No espero que me perdones. No espero que volvamos a tener una relación. Solo necesitaba decirte que finalmente entiendo lo que perdí. Y no hablo de la casa ni del dinero. Hablo de ti. De tu presencia. De tu amor incondicional que yo pisoteé como si no valiera nada. Su voz se quebró ligeramente. Conocí a alguien nuevo. Una mujer buena que me está enseñando lo que significa el amor real. Y cada vez que ella me trata con bondad genuina, pienso en cómo tú me trataste así toda mi vida y yo te lo pagué con codicia y desprecio. Cada vez que ella me cuida cuando estoy enfermo, recuerdo todas las noches que tú te desvelaste cuidándome de niño. Y me duele. Me duele tanto darme cuenta de lo que tuve y lo que destruí.
Respiró profundo. No te estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras que estaba equivocado. Que tú tenías razón en todo. Que si pudiera regresar el tiempo y cambiar mis acciones lo haría. Pero no puedo. Así que solo puedo decir que lo siento. Y espero que donde sea que estés, seas feliz. Te lo mereces más que nadie. Hubo un silencio largo. Finalmente hablé. Gracias por decir eso, Emmanuel. Aprecio tu honestidad. Y me alegra saber que estás trabajando en ser mejor persona. Te deseo lo mejor en tu vida. Realmente lo hago. ¿Eso significa qué? Su voz tenía un atisbo de esperanza. Significa que no te guardo rencor. Pero también significa que mi vida está aquí ahora. He construido algo nuevo. Algo que es solo mío. Y no hay espacio en ella para el dolor del pasado. Lo entiendo. Su voz sonaba resignada, pero también aliviada. Solo quería que supieras que pienso en ti, que te extraño, y que si algún día decides que quieres intentar algo, cualquier cosa, estaré aquí. Adiós, Emmanuel. Cuídate. Adiós, mamá. Colgué y me quedé mirando el mar. No lloré. No sentí tristeza ni alivio en particular. Solo sentí cierre. Emmanuel había dicho lo que necesitaba decir. Yo había escuchado. Y ahora ambos podíamos seguir adelante. Tal vez algún día, en algunos años, cuando las heridas estuvieran completamente cicatrizadas, podríamos intentar reconstruir algo. No la relación madre-hijo que teníamos antes, porque esa estaba rota sin reparación. Pero tal vez algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo y límites claros. O tal vez no y también estaba bien. Me senté en mi silla favorita de la terraza con una taza de té caliente. El sol se estaba poniendo pintando el cielo de naranjas y rosas. Las olas rompían suavemente en la playa. Una brisa fresca traía el olor a sal y libertad. Pensé en todo el camino recorrido. En la Isaura que era hace 2 años, viviendo en una casa grande pero sintiéndose cada vez más pequeña. En la mujer que se dejaba manipular porque no sabía cómo poner límites. En la madre que creía que el amor significaba sacrificarlo todo incluyendo su dignidad. Esa mujer ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte. Alguien que aprendió que amarse a uno mismo no es egoísmo. Que decir basta no te hace mala persona. Que puedes amar a tu familia y aún así elegirte a ti misma. Que la sangre no justifica el abuso emocional. Que merecemos respeto no por lo que podemos dar sino simplemente por existir. Hoy no necesito permiso para vivir. No necesito validación externa para sentirme valiosa. No necesito demostrarle mi amor a nadie sacrificando mi paz. Hoy simplemente existo en mis propios términos. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo. Tomé un sorbo de mi té y sonreí mirando el horizonte. Tenía 63 años. Dinero en el banco. Amigos reales. Proyectos propios. Viajes por planear. Libros por leer. Cuadros por pintar. Amaneceres por ver. Una vida entera por delante construida sobre los escombros de la anterior. No fue venganza lo que hice. Fue supervivencia. Fue amor propio. Fue la decisión más difícil y más necesaria de mi vida. Y lo volvería a hacer sin dudarlo. Me levanté de mi silla y entré a mi departamento. Puse música suave. Preparé la cena solo para mí. Serví la mesa con cuidado como si estuviera recibiendo a la persona más importante del mundo. Porque lo estaba. Me estaba recibiendo a mí misma. Y mientras comía despacio, saboreando cada bocado, mirando por la ventana hacia el mar que ahora era mi vecino, pensé en todas las mujeres que están donde yo estuve. Atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Sintiéndose culpables por querer más. Creyendo que no tienen opciones. Pensando que es demasiado tarde para empezar de nuevo. A ellas les diría esto: nunca es demasiado tarde. Nunca eres demasiado vieja. Nunca has dado demasiado como para no poder recuperarte. Tu vida te pertenece. Tu felicidad es tu responsabilidad. Y elegirte a ti misma no te hace egoísta. Te hace libre. Terminé mi cena y salí nuevamente a la terraza. La noche había caído completamente. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. El sonido de las olas era como una canción de cuna eterna.
Cerré los ojos y respiré profundo. El aire salado llenó mis pulmones. Y en ese momento, en esa terraza frente al mar, a miles de kilómetros de donde comenzó mi historia, supe con absoluta certeza que había tomado las decisiones correctas. Esta era mi vida ahora. Y era exactamente como debía ser.